100% originales para tu Chevrolet. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Estados Unidos discutirá con Rusia la situación de Venezuela durante varios encuentros. El primer encuentro será el lunes 18 de marzo en Italia. El encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, se reunirá en Roma con el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, y otros funcionarios rusos para hablar sobre la situación venezolana, informó este sábado 16 de marzo el Departamento de Estado. Abrams conversará con Ryabkov y otros funcionarios el 18 y 19 de marzo, es decir, hoy y mañana, en Roma, sobre la situación cada vez más deteriorada en Venezuela, indica un comunicado de la diplomacia estadounidense. El responsable de Estados Unidos también se reunirá con funcionarios italianos, entre ellos Pietro Benassi, asesor diplomático del primer ministro de Italia, Giuseppe Conte. Estados Unidos ha aumentado en los últimos días sus denuncias contra Rusia por su respaldo al gobernante Nicolás Maduro, y el pasado lunes acusó a Moscú de intervencionismo por seguirle apoyando, mientras que Washington y otros 50 países han reconocido al presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, como presidente encargado. Leo una nota de Efecto Cocuyo. Rusia también ha creado esta crisis por sus propias razones, está torpedeando los sueños y esperanzas democráticas del pueblo venezolano, dijo el lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en una conferencia de prensa. Moscú, como La Habana, sigue proporcionando cobertura política al régimen de Maduro mientras presiona a otros países para que ignoren la legitimidad democrática del presidente interino Juan Guaidó. El Universal, en tanto, nos dice: Abrams se reunirá con viceministro de Exteriores de Rusia para discutir sobre Venezuela. La reunión se llevará a cabo este lunes en Roma, donde el diplomático estadounidense también sostendrá encuentros con funcionarios italianos. Abrams se reunirá con funcionarios italianos, incluido el primer ministro consejero diplomático Pietro Benassi. ¿Saben ustedes que Italia es probablemente el país que impide en este momento una posición común de la Unión Europea sobre el tema venezolano? El otro es Grecia, pero bueno, Grecia no cuenta tanto en la política del bloque europeo como cuenta Italia. Italia probablemente, si se decantara del lado del reconocimiento a Guaidó, Grecia no tendría más remedio que hacer lo mismo. Ya saben que hay 21 de los 28 países de la Unión Europea reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y justamente el principal titular de la edición impresa del Universal es este: Estados Unidos y Rusia tratarán en Roma situación de crisis en Venezuela. Representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, se reunirá con el viceministro de Exterior ruso, Sergei Ryabkov. Mientras tanto, Elliot Abrams le dio una entrevista a El País de España. Dice: si Maduro teme enfrentar a la justicia internacional, puede irse a Rusia o a Turquía. Y estas posibles conversaciones incluirían a Maduro. Es un extracto de la entrevista sacado de Noticiero Digital. Dice: nuestro punto de vista es que Maduro debe irse. No podemos ver que él pueda presidir una transición democrática, ni podemos ver unas elecciones libres con Maduro. Diría que espero tener esa conversación con España u otros países, responde el diplomático. Entonces, ¿existe la posibilidad de que Maduro vaya a un país como España sin problemas con la justicia? Bueno, no. Hay varias consideraciones aquí. Una de ellas es España. ¿Qué piensa el gobierno español? ¿Qué quiere? Otras son las sanciones estadounidenses y las acusaciones. Algunos miembros del régimen son objeto de acusaciones y está el Tribunal Internacional de Justicia. Si su principal preocupación es esa, tendrán que ir a un lugar como Turquía o Rusia, creo, donde no los llevarán ante el Tribunal Internacional. Y en ese caso, España no sería el lugar al que querrían ir, pero no estamos ahí aún. Las declaraciones de Abrams coinciden parcialmente con unas declaraciones que ofrece ayer el presidente interino designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien impulsa la idea del exilio para los chavistas. Esto es de Infobae. España es el lugar ideal para los que abandonen a Maduro, dice Guaidó. La posibilidad ya ha sido estudiada por funcionarios de Washington y Madrid, aunque sin acuerdos concretos. El opositor proclamado como presidente
encargado, abrió la puerta para que los funcionarios disidentes del régimen tengan garantías y amnistías. Esto, entiendo, fue una entrevista que concedió, no lo dice Infobae, pero entiendo que esta es una entrevista que Juan Guaidó le dio al diario ABC, también de España. Mientras todo esto ocurre, un panorama internacional movido hoy en la agenda en relación con Venezuela. Bolsonaro llegó ayer a Estados Unidos, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, llegó ayer a Estados Unidos para reforzar su alianza con Trump. Dentro de ese encuentro que se producirá hoy en la Casa Blanca, el tema Venezuela es un tema fundamental y así nos lo dice la página web de El Nuevo Herald. Vamos a leer la parte donde habla de Venezuela. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó este domingo a Estados Unidos, donde se reunirá el martes con su homólogo Donald Trump para sellar una naciente alianza conservadora, fortalecer lazos económicos y militares y aumentar la presión sobre Venezuela. Uno de los ejes de la agenda con Trump es la crisis en Venezuela, la férrea oposición a lo que ambos gobiernos consideran una dictadura en el país caribeño. Es uno de los temas que une a los dos mandatarios. Y por cierto, ya que hacemos todo este bloque inicial sobre la situación internacional y Venezuela, las reuniones de Abrams en Italia con funcionarios rusos, con funcionarios italianos, la reunión de Trump con Bolsonaro en Washington, bueno, todo esto se está decidiendo sin la presencia de funcionarios venezolanos. La próxima vez que Jorge Arreaza o cualquier vocero del chavismo, del régimen, les hable a ustedes de soberanía, piensen en la crisis de los misiles de Cuba de 1962. Por ejemplo, Rusia y Estados Unidos decidieron sin tomar en cuenta a Fidel Castro. Cuba en algún momento fue un alfil, digamos, una torre de la geopolítica internacional. Bueno, el régimen de Nicolás Maduro no llega ni a peón. Lo que se está decidiendo sobre Venezuela se está decidiendo sin la presencia de un solo venezolano, del régimen de Maduro. A lo mejor hay gente de la oposición, de la presidencia interina de Juan Guaidó, ahí al lado de Estados Unidos, pero del régimen de Maduro ciertamente no hay nadie. Rusia no tiene un asesor venezolano al lado, Italia no tiene un asesor del gobierno de Maduro al lado, ya no digamos venezolano, del gobierno de Maduro, ninguno de los dos lo tiene. Entonces esa es la soberanía que cacarea el chavismo. Por cierto, hace 20 años Venezuela era un país respetado en el concierto internacional, se consultaba su opinión sobre temas importantes. Venezuela hace 30, 35 años fue artífice, parte fundamental de la construcción de la paz de la que disfruta Centroamérica desde hace ya un par de décadas. Y hoy somos nosotros los que estamos en esta triste posición, la triste posición de ser unos niños, unos infantes en la comunidad internacional y de que otros estén decidiendo por nosotros. El New York Times trata de sacarse la raya del reportaje sobre la supuesta quema de ayuda humanitaria por parte de la propia oposición, con otro trabajo firmado también por Nick Casey, periodista que es corresponsal del periódico en Venezuela. Nicolás Maduro usó a médicos cubanos y a los servicios de salud para presionar a votantes. Esto es un gran reportaje publicado ayer. Como ya les digo, después de lo de la ayuda humanitaria, cabe pensar, bueno, si es preciso el reportaje, si está bien armado o si no. Vamos a darle la derecha, vamos a pensar que sí. Yo siempre tiendo a pensar bien de mis colegas, salvo que me demuestren lo contrario. El artículo empieza así: Yansnier Arias sabía que estaba mal, violaba la Constitución y además el juramento que hizo para ejercer como médico en Cuba. Había sido enviado a Venezuela por el gobierno cubano, era uno de los miles de médicos desplegados para reforzar los vínculos entre ambos aliados y mitigar el colapso del sistema de salud en Venezuela. Aunque con la reelección del presidente Nicolás Maduro en juego, no estaba permitido que todos recibieran tratamiento, dijo el doctor Arias. Imagínense esto. Un paciente de 65 años con insuficiencia cardíaca llegó a la clínica y requería con urgencia de oxígeno, dijo Arias. Recordó que los tanques estaban listos en otra habitación, pero señaló que sus superiores cubanos y venezolanos le dijeron que el oxígeno debió usarse como arma política.
no para las emergencias médicas del día, sino para repartirse cuando la elección estuviera más cerca, como parte de una estrategia nacional para obligar a los pacientes a votar para el gobierno. El 20 de mayo de 2018, día de los comicios, estaba cerca y el mensaje era claro, recordó Arias. Maduro necesitaba ganar a toda costa. Sí había oxígeno, pero no me permitían usarlo, dijo Arias, quien abandonó el programa médico del gobierno cubano a finales del año pasado y ahora vive en Chile. Había que dejarlo para las elecciones. Y el 20 de mayo, realmente, con toda la trampa que estaba montada, Maduro tuvo que recurrir incluso a negarle el oxígeno a pacientes para poder asegurar que alguien votara por él. Su situación es bastante más comprometida, bastante más desesperada de lo que cualquiera pudiera pensar. Tanto así que hay una encuesta de Atincorp, ya les comentaba sobre ella Chugo Torrealba en La Fuerza es la Unión. El principal titular que nos da productos sobre esta encuesta es el siguiente. Datincorp dice que 57% quieren cambio negociado y 13% quiere intervención extranjera. Dice además Datincorp que 54%, prácticamente 54% de los encuestados consideran necesario convertir al dólar estadounidense en la moneda de curso legal en el país. Y para más, dice que prácticamente 80% de la población piensa que es muy mala la gestión de Maduro, 58% piensa que es pésima y 49% de intención de voto tiene Juan Guaidó si hubiera unas elecciones. Y según esa misma encuesta, en esas elecciones Maduro obtendría apenas 15% de los votos. Amenazas, arrestos y torturas. El chavismo refuerza su ofensiva contra la prensa. Son las 6:42 minutos. Esto es un trabajo de Daniel Lozano en La Nación de Buenos Aires. Dice, me pusieron una capucha en la cabeza, voy a leer literal, y comenzaron a darme coñazos sin preguntar nada, sin discutir, durante 2 o 3 minutos. Cuando me sacaron la capucha tenía una pistola apuntándome. Uno de ellos dijo dispárale. Apretó el gatillo, pero la pistola no estaba cargada. El relato del reportero polaco Tomás Surdel es tan escalofriante como las magulladuras de su rostro. Conocen el caso que se descubrió el viernes de Tomás Surdel, periodista polaco, golpeado presuntamente por la Fuerza Armada. Armada de Acciones Especiales. ¿Cuál es el nombre de la FAES? Fuerza de Acciones Especiales, FAES. Más sobre libertad de expresión. Difirieron audiencia de Rafael González para el próximo lunes. Al trabajador de la prensa se le pretende imputar por asociación para delinquir, conspiración y falsa atestación. Sin embargo, familiares aseguran que se trata de una detención arbitraria. Rafael González detenido el jueves también en el aeropuerto de Maiquetía. Es parte del equipo de seguridad de la cadena CNN en Venezuela. Salió liberado Billy Six y además de excarcelado también salió de Venezuela ayer. Fue acompañado por la diputada Delsa Solórzano. Luego de 4 meses detenido en el helicoide, el periodista alemán fue liberado la noche del viernes 15 de marzo con medidas cautelares. Uno de los procedimientos de lavado de cara que trató de hacer Nicolás Maduro luego de la boutade, como dirían en francés, con la detención de Luis Carlos Díaz. Un herido en visita de la ONU a hospital en Barquisimeto. Colectivos habrían arremetido además contra periodistas, según el SNTP. Una persona resultó herida este domingo durante la visita de la Organización de Naciones Unidas a un hospital en Barquisimeto. La denuncia fue hecha por la ONG Médicos Unidos. Aseguró que previo a la llegada de la misión de la ONU enviada por la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, un grupo de personas identificadas con el chavismo lanzó piedras a manifestantes opositores. Hay 2 médicos, por cierto, en este momento perseguidos por tratar de decir la verdad a la comisión de la ONU que se encuentra en Venezuela. Y nos dice el portal del Informador de Barquisimeto, tras la llegada de Iris Varela a la cárcel de Uribana, prohíben a periodistas registrar material audiovisual. Durante la noche, desde el norte de la ciudad de
Barquisimeto, Neikari Albarrán, nuestra periodista, reporta que tras la llegada de la ministra Iris Varela a la comunidad penitenciaria Fénix, tanto El Informador como otros medios que hacen cobertura en el referido centro penitenciario, donde se prevé que se lleve a cabo un encuentro con la misión técnica de la ONU, fueron desalojados por órdenes de Iris Varela. Prohíben a periodistas registrar material audiovisual o fotográfico del centro penitenciario David Viloria, ubicado en Uribana, estado Lara. El padre de Juan Requesens le envió un emotivo mensaje a su hijo por su cumpleaños número 30. Le dice lo siguiente, son las 6:45. Hijo, hoy cumples 30 años, tu próximo lo celebraremos en libertad. Feliz cumpleaños, así como suena, porque no nos quitarán la sonrisa, ni bajaremos la cara ni la mirada. Pronto, hijo, pronto, te amo, hijo, no solo eres mi orgullo, es un honor tenerte. Dios te bendiga. 30 años apenas, Juan Requesens. Ya lleva medio año preso, jóvenes muy curtidos en la política desde muy temprano. El futuro es de ellos. Para cerrar este bloque, gobierno en disputa de Venezuela, y esto lo dice Voice of America, anuncia renovación profunda de su gabinete. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en disputa, solicitó este domingo a todo su gabinete ministerial poner el cargo a la orden a fin de que sean ratificados o removidos como parte de una renovación profunda del gabinete en momentos en que el país se recupera de un prolongado apagón. Cualquiera apostaría que esto es una nueva rotación de sillas, o si no es eso, Maduro tuvo el viernes un acto desde el punto de vista visual muy impactante, porque todo lo que tenía alrededor en esa mesa de Miraflores en la que se sienta eran verde oliva, eran militares. A lo mejor, está pendiente de la conformación de un gabinete de guerra, de un gabinete lleno de militares o más lleno de militares. Si no, sencillamente será, otra vez el juego de la sillita. Pasarán unos al puesto de otros y así seguirán. 6:47 minutos, presidente llama a luchar contra cerco mediático, principal titular, para que no digan que no se los dije, del órgano de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela denominado Últimas Noticias. Vamos a la pausa, enseguida más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Corporación Novo Ideas, servicio técnico en mantenimiento y reparación de refrigeración comercial e industrial, aires acondicionados y microondas, línea marrón, televisores y sonido. Damos garantía del servicio prestado y no cobramos por la revisión. Contáctenos por el 0212-618-6443 y 0424-294-8590. Además, búscanos en Instagram en @corpnovoideas y @novoideas. Porque tus aparatos pueden volver a funcionar, recupéralos en Corporación Novo Ideas. Compuperiquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. Compuperiquito.com es la más alta calidad y el mejor servicio. Compuperiquito.com tiene la solución efectiva para las impresoras de tu empresa. Contáctanos por el 0212-551-9450 y 552-6930. Estamos en la avenida Fuerzas Armadas, al lado de la estación del bus Caracas. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. 0212-551-9450 y 552-6930. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos.
Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:50 minutos, el principal titular de 2001, el remate marca el mercado inmobiliario, la caída del poder adquisitivo y la inexistencia de créditos para el sector hacen que el país ofrezca el metro cuadrado de construcción más barato de América Latina. Esto es una manera que tiene el régimen, amigo, usted que tiene una vivienda principal o a lo mejor una vivienda incluso vacacional, esta es una manera más de las que tiene el régimen para arruinarlo. Por cierto, estoy viendo en BTV una cuña del Petro. Hace tiempísimo que nadie habla del Petro. Y ya que ustedes se ponen a hablar del Petro, señores de BTV, expliquen cómo el Petro está como en 200.000 bolívares y el sueldo mínimo es medio Petro y son 18.000 bolívares. Nada más así nada más, explíquenme eso. Quiero saber, explíquenmelo como si yo fuera un niño de 6 años. 2001 también nos dice, los profes van este lunes a protesta. La Asociación de Profesores de la UCB convocó para hoy una protesta en la que exige el pago inmediato de los salarios que el Ministerio del Poder Popular para la Educación mantiene retenidos hasta la fecha. ¿Y por qué los mantiene retenidos? Universidades autónomas, nos dice Noticiero Digital, no recibieron pago de nómina por no reconocer a Maduro. Las universidades autónomas del país denunciaron que el Ministerio de Educación Universitaria no otorgó los recursos para el pago de sueldos y salarios del personal obrero, administrativo, docente, jubilado y pensionado porque se niegan a reconocer a Nicolás Maduro como presidente de la República en un documento. Bueno, si Maduro es un tipo capaz de negarle el oxígeno, como dice el New York Times, no me consta, ahora todo lo que diga el New York Times hay que mirarlo con lupa. Si Nicolás Maduro es capaz de negarle el oxígeno a una persona que se está muriendo con insuficiencia cardíaca o a través de él, un médico cubano, porque para que voten por él, no te quiero contar lo que es capaz de hacerle un profesor universitario. No te digo negarle el sueldo, bueno, negarle hasta la tiza podrá hacérselo. Por cierto, alertaron 652 que la ex jueza María Lourdes Afiuni será condenada y devuelta a la cárcel este 18 de marzo. La rueda giratoria de los presos políticos, familiares, amigos y colegas de la ex jueza María de Lourdes Afiuni alertaron durante este fin de semana que existe la posibilidad de que este lunes 18 de marzo sea condenada sin pruebas y devuelta a la cárcel por el régimen de Nicolás Maduro. La denuncia se realizó a través de las redes sociales con la etiqueta numeral Afiuni es inocente. Luego de 10 días oscuras, llega la luz a terrazas del Club Hípico en Baruta. Son las 6:52 minutos de la mañana. En realidad fueron 9 días los que se pasó ese sector sin luz. Es inconcebible. Eso que es una comunidad muy organizada, gracias a Dios, siendo una comunidad muy organizada, lograron ayudarse unos a otros y sobrevivir a tanto apagón. Asesinato de 2 hermanos empresarios conmueve Aragua. Esto es una nota de Globovisión. La madrugada del sábado fueron hallados 2 jóvenes muertos, quienes quedaron identificados como Miguel Antonio Caballero y Caterín Caballero. El hecho ocurrió en la población de Sombrero, en el estado vecino de Guárico. Los cuerpos fueron encontrados en un basurero. Los jóvenes, alrededor de las 7 p.m, se encontraban en su residencia ubicada en Barbacoas, estado Aragua, cuando sorpresivamente ingresaron varios hombres armados de manera violenta. Los obligaron a abordar una camioneta propiedad de la dama y se los llevaron a un lugar desconocido. Las víctimas eran hijos de un comerciante de Barbacoas, quien habría sido víctima de secuestro en 2015 por una banda criminal que operaba en la entidad aragüeña. Suena una extorsión de estos trenes, de estos clanes del sur de Aragua y norte de Guárico que están haciendo tanto daño en esa región. Para cerrar, 6:54 minutos, CICPC alerta riesgo sobre video Momo Challenge. El CICPC pidió a los padres mantener una comunicación permanente con los infantes y usar el control parental en las redes sociales de los menores. Así fue la llegada de Juan Guaidó al mercado periférico de Valencia. Juan Guaidó todo el fin de semana en olor de multitudes y ayer cantó junto a la artista española muy conocida, Rosana Arbelo, en La Guaira, también rodeado de mucha gente. Tuvieron un concierto unplugged ahí los dos y con ese concierto nos vamos. Jaime Nestares, César Arteaga, Jackson Vargas, Marilia García y Pedro García Otero hacemos Titulares de la Mañana. Hasta este martes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana.
con Pedro García Otero. Este programa